En la segunda parte, en integrales indefinidas 2, vamos a ver las técnicas de integración por partes y sustitución trigonométrica. Vamos a ver primero integración por partes. Vamos a utilizarla para resolver integrales de producto de funciones. Por ejemplo, si ese producto es x a la cuarta por coseno, x por logaritmo, son uno de los ejemplos que podemos dar donde vamos a utilizar esta técnica. Esta técnica no siempre va a ser conveniente, pero bueno, hay algunas funciones donde sí es conveniente utilizarla. El objetivo al aplicar este tipo de integración, este método, es obtener una integral indefinida cuya resolución sea de menor o igual dificultad. Es decir, por ejemplo, si tenemos que resolver x por logaritmo de x, la fórmula de integración por parte me va a permitir tener un término donde es producto de funciones y otro término donde es otra integral indefinida. Esta integral indefinida tiene que ser más fácil de resolver que la original o a lo sumo de igual dificultad. Para obtener la fórmula vamos a plantear que f y g son las funciones subintegral o las funciones cuyo producto es la función subintegral son diferenciables respecto a x. Entonces podemos calcular el diferencial del producto. El diferencial de cualquier función se calcula como la derivada de la función por el diferencial. Una vez que ya tenemos la expresión de derivada por diferencial, lo que tengo que hacer es derivar el producto. Derivada del primero, siempre respecto a x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Después distribuimos el diferencial de x y me va a quedar f' por g diferencial f por g' diferencial de x. Entonces, sin perder de vista, que el diferencial de un producto va a ser f' por g diferencial más f por g' diferencial de x, podemos reagrupar esto, o mejor dicho, calcular la integral en ambos miembros, sabiendo que acá tengo una suma. Yo puedo entonces plantear que es suma de integral. Acá yo voy a aplicar una propiedad que era la que vimos en el tema anterior, en integrales indefinidas 1, que decía que la integral del diferencial de alguna función es igual a la función más una constante. La constante no la vamos a escribir porque podemos asociarla a estas otras integrales indefinidas. Cuando resolvamos toda la integral va a aparecer una constante. Bueno, entonces la fórmula de integración por parte me va a quedar de esta manera. Me va a quedar, si despejo la integral de f por g' diferencial de x, del otro lado tendrá que quedar f por g menos la integral esta que está acá. Y es eso lo que está escrito ahí. Ahora bien, si nosotros miramos bien esta expresión, acá tengo g' por diferencial de x. Esto podríamos reescribirlo de otra manera. Lo mismo que acá me va a quedar f' por diferencial de x. Eso va a ser el diferencial de algo. Acá va a ser el diferencial de otra cosa. Entonces, veamos a ver cómo continuamos. Esta es la expresión que teníamos recién. Entonces vamos a decir que tomo dos funciones, u y b, que ambas dependen de x. U es f de x y b es g de x. Tenemos expresado entonces que el diferencial de u va a ser f' por diferencial de x y diferencial de b va a ser g' por diferencial de x. Todo eso calculando los diferenciales de u y de b. Por lo que la expresión anterior se va a transformar entonces en u, porque f es u, por g' diferencial de x, es decir, por diferencial de b, y esto va a ser u por b menos la integral de b por diferencial de u. Recordemos que la integral original era integral de f por g diferencial de x. Entonces acá nosotros tenemos que ser capaces, al elegir u y el diferencial de b, de seleccionar a f o g,
porque si bien acá pusimos que u es f de x, cualquiera de los dos puede ser u o cualquiera puede ser b. Entonces, la mayor dificultad que van a tener en esta técnica es elegir quién es u y quién es diferencial de b. Vamos a un ejemplo. Acá en este ejemplo, yo quiero integrar x, logaritmo de x, utilizando utilizando integración por partes. Entonces, yo puedo elegir como u a x y todo lo otro como diferencial de b. O al revés, puedo decir que esto va a ser u y x diferencial de x va a ser diferencial de b. Entonces, trabajemos a ver cómo, tomando como primera elección que u es x y el diferencial de b es logaritmo de x diferencial de x. Esta primera elección lo que me permite a mí es elegir u y diferencial de b. Ahora yo no sé quién es b, quién es diferencial de u, porque en la fórmula aparece acá diferencial de u y aparece b también. La segunda opción que tengo es decir que u es logaritmo de x y el diferencial va a ser x diferencial de x. Entonces, trabajemos con la primera opción. Al trabajar con la primera opción, si u es x, diferencial de u es diferencial de x, y si diferencial de b es logaritmo de x diferencial de x, significa que b es la integral del logaritmo de x diferencial de x. Esta función logarítmica o logaritmo de x no está en la tabla de primitivas, tengo que resolverla de alguna forma, y la forma en la que se resuelve es integrando por partes. Es decir, según esta elección que hice acá, la integral que me va a quedar para resolver, ni siquiera la voy a tener porque tengo que encontrar quién es b. Por lo tanto, parece no ser una buena elección la primera. Trabajemos con la segunda elección, donde decía que u es logaritmo de x y el diferencial de b es x por diferencial de x. Entonces, siendo así, u logaritmo de x sé encontrar la derivada, por lo tanto el diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x, y si diferencial de b es x diferencial de x, al integrar esto me va a quedar x cuadrado sobre 2. La constante de integración acá no la escribimos para b, porque eso se va en la fórmula, se termina simplificando y nos vamos a quedar con la constante de integración que tenemos en la integral indefinida en la fórmula. Bueno, recordando entonces justamente la fórmula, ya tengo quién es u, quién es diferencial de b, quién es b y quién es diferencial de u. Simplemente vamos a tener que reemplazar en la fórmula. Y esa fórmula entonces me queda que x logaritmo de x diferencial de x va a ser igual a u por b, que es logaritmo por x cuadrado sobre 2, menos la integral, acá dice integral de b diferencial de u, es decir, de x cuadrado sobre 2 por 1 sobre x. Esa integral entonces va a ser muy fácil de resolver porque la primera parte, el primer término es el producto de las dos funciones, pero lo que decía esta integral va a ser muy fácil, porque al simplificar cuadrado con x me queda la integral de x sobre 2, que tiene una primitiva igual a x cuadrado sobre 4. Entonces la integral de logaritmo por x va a ser x cuadrado por logaritmo todo sobre 2 menos x cuadrado sobre 4 más c. Si es que alguien tiene duda de que esto es primitiva de la función subintegral x por logaritmo, lo que puede hacer es derivar respecto a x y va a llegar a esta expresión. Ahora, en la elección de u y b, diferencial de b, vamos a dar algunos consejos. No se puede dar consejo en general que sirva para todo, porque hay muchos casos, ¿no? Vamos a ver algunos casos típicos, si tenemos que resolver integrales del tipo x a la n por seno, x a la n por coseno, x a la n por exponencial, ¿sí? En cualquiera de esos casos, la elección
va a ser u igual a x a la n, y todas las otras funciones que vemos acá, que van a ir cambiando de integral a integral, más o por el diferencial van a ser el diferencial de b. Entonces, directamente es fácil decir que u va a ser x a la n. Todo lo demás que queda va a ser el diferencial de x. Ahora, ¿qué otro tipo de funciones podemos tener? Podemos tener x a la n por logaritmo, arcoseno, arcotangente. Bueno, acá a son números reales, es un número real de modo que esto tenga sentido, ¿no? ¿Sí? Que el logaritmo, particularmente que el logaritmo se pueda calcular. Bueno, ¿cómo van a quedar la elección en este caso? Y la elección va a ser para diferencial de b. Diferencial de b va a ser x a la n por el diferencial de x. Y logaritmo de a por x o arcoseno o arcotangente van a ser u. Sustitución trigonométrica. Este método se utiliza o esta técnica se utiliza para resolver integrales de la forma donde la función subintegral es una función racional, donde aparece x y la raíz cuadrada de ax cuadrado más bx más c. Dos ejemplos podrían ser x cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más x más c. En este caso a vale 1, b vale 1 y c vale 2. Y en el segundo caso me queda b igual a 1, c igual a 2 y a igual a menos 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Lo que vamos a empezar a hacer es completar cuadrados en el radicando para llegar a la expresión donde vamos a realizar la sustitución, esta sustitución trigonométrica. Entonces, recordando que cuando el coeficiente a es distinto de 1, si a es igual a 0 no existe esta cuadrática, tiene que ser distinto a 0, pero si además a es distinto de 1, tengo que sacar factor común a, de modo que la expresión dentro del paréntesis me queda como está escrita acá. A esa expresión, si yo le sumo y le resto el coeficiente de x dividido 2 elevado al cuadrado, lo que vamos a lograr es tener en estos tres términos un trinomio cuadrado perfecto. En estos tres primeros términos que tenía acá van a corresponder a un trinomio cuadrado perfecto que se puede expresar como el cuadrado de este binomio. Y luego me queda menos b sobre 2a al cuadrado más c sobre a. ¿Sí? Esta suma que tengo acá me va a terminar definiendo si es que voy a tener una expresión, o podemos llevar una expresión z cuadrado más m cuadrado, z cuadrado menos m cuadrado, o menos z cuadrado más m cuadrado. La que no voy a poder tener nunca, para que tenga sentido dentro de la raíz, es que estos dos términos sean negativos. Entonces llegamos a esta expresión por lo que decía recién. Vamos a hacer una primera sustitución y vamos a llegar a que eso se puede escribir como z cuadrado más m cuadrado, z cuadrado menos m cuadrado, menos z cuadrado más m cuadrado, o por último menos z cuadrado menos m cuadrado. Pero le decía que esta no tiene sentido para el caso que nosotros estamos considerando. Esta tiene sentido si queremos completar cuadrados en esta expresión, pero no está dentro de la raíz cuadrada. Como está dentro de la raíz cuadrada, este caso no va a ser posible para nosotros. Bueno, entonces, en principio, cuando completemos cuadrados, tenemos cualquiera de estos tres casos. El caso 1, donde al completar cuadrado, este radicando me queda raíz cuadrada de m cuadrado menos z cuadrado. Lo podemos plantear de esta manera, o sea, la sustitución que vamos a realizar. Podemos decir que este raíz cuadrada de m cuadrado menos z cuadrado va a ser el cateto adyacente en este triángulo donde tengo identificado el ángulo T, o puede ser el cateto opuesto al que tengo acá en este triángulo. ¿Sí? Siempre, en este caso, M va a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo
en cualquiera de los dos triángulos, porque fíjense que acá adentro m cuadrado es mayor que z cuadrado para que esto sea positivo. Entonces la hipotenusa va a ser m y los catetos van a ser z o la raíz, ¿sí? Dependiendo si queremos trabajar con seno o con coseno. Nosotros nos vamos a concentrar en el primer triángulo rectángulo y vamos a decir que el seno de t va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, z igual a m por seno de t, despejando de esta ecuación, y el diferencial de z, como es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de t, me va a quedar m coseno de t. La raíz cuadrada entonces de m cuadrado menos z cuadrado, haciendo la sustitución acá adentro, me va a quedar m seno cuadrado de t restándole a m cuadrado, y la raíz cuadrada de esa expresión, sacando factor común m cuadrado fuera de la raíz, me va a quedar multiplicado por 1 menos seno cuadrado. Y 1 menos seno cuadrado raíz cuadrada va a ser raíz cuadrada de coseno cuadrado, que es lo mismo que coseno de t. Entonces, en la nueva expresión ya no va a aparecer no va a aparecer z, sino que va a aparecer m seno de z. No va a aparecer la raíz cuadrada, sino que va a aparecer m coseno de t, y no va a aparecer diferencial, sino que ahora va a aparecer m coseno de t diferencial de t. ¿Sí? Entonces, va a ser otra función racional donde decía z no aparece, sino m seno de t, m coseno para la raíz, y en vez del diferencial aparece m coseno de t diferencial de t. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué es lo que me dice? La teoría me dice que yo voy a tener que completar cuadrado dentro de la raíz. Entonces saco factor común menos en estos dos primeros términos. Puedo sumar y restar 1 para que acá me quede un trinomio cuadrado perfecto expresado como binomio va a ser este. Este menos 1 con este menos también se convierte en positivo y se lo sumo al 8 y me queda 9. Y acá entonces está claro que m cuadrado va a ser 9, por lo tanto m va a ser 3, y x más 1 va a ser z cuadrado. Vamos a hacer la sustitución correspondiente. Entonces, donde dice z, es donde dice x más 1 voy a escribir z, el diferencial de z es directamente el diferencial de x, y eso ya tiene la forma, entonces, m cuadrado menos z cuadrado. Decía recién que m va a ser 3, porque m cuadrado es 9. La elección mía es que el cateto adyacente sea 9 menos z cuadrado, y el opuesto va a ser z. Entonces esto se transforma, o mejor dicho, sacando las relaciones entre seno y catetos e hipotenusa, llegamos a la conclusión de que z es 3 seno de t, el diferencial de z es 3 coseno diferencial de t, porque tengo que derivar esta expresión y multiplicarla por el diferencial de t. La derivada de 3 seno es 3 coseno. Y bueno, faltaría solamente ver cómo queda 9 menos z cuadrado raíz cuadrada. Bueno, entonces teníamos la integral original que completando cuadrado podemos hacer una sustitución, z igual a x más 1, teníamos esta integral, y ahora por medio de la sustitución trigonométrica tendríamos que llegar a la variable t, es decir, integral de 3 coseno de t diferencial de t con 3 coseno en el denominador, que se simplifican, y me va a quedar entonces la integral de diferencial de t, que es t más una constante de integración. ¿Sí? ¿Cómo relacionamos t con z? La relación surge de acá. Puedo despejar seno de t igual a z sobre 3, entonces t es arcoseno de z sobre 3. Eso me permitiría a mí expresar esta integral que estaba en función de t, ahora en función de z, y recordando que z es x más 1, puedo volver entonces a la variable original
y expresar la primitiva arcoseno de x más 1 sobre 3 más c como resultado de la integración que hicimos. El caso 2 es cuando tenemos que al completar cuadrado, dentro de la raíz cuadrada me queda z cuadrado más m cuadrado. El de recién era m cuadrado menos z cuadrado. Entonces, vamos a trabajar con alguno de los dos triángulos rectángulos que estoy proponiendo acá. ¿Sí? Se puede trabajar con cualquiera de los dos. Lo importante acá es que la hipotenusa va a ser z cuadrado más m cuadrado, en cualquiera de los dos casos. Y los catetos, bueno, van a ser opuesto o adyacente, según digamos lo que queremos usar. Yo voy a trabajar con el primer triángulo porque es la relación más fácil para trabajar. Y vamos a entonces decir que en base a este triángulo, la tangente de t es igual a z sobre m. De ahí despejamos z y queda m por tangente. Me sirve despejar z porque después tengo que calcular cuál es la raíz cuadrada, ¿no? Primero el diferencial de z va a ser, de acuerdo a esto, m por la derivada de tangente que es secante cuadrado por el diferencial de t. Y al calcular la raíz cuadrada, z, lo reemplazamos por m tangente, todo al cuadrado, sale m fuera de la raíz, m cuadrado sale fuera como m, y me queda tangente cuadrado más 1, raíz cuadrada, que eso va a ser secante. Entonces, la nueva función ya no va a ser la racional inicial que dependía de x, ni la que depende de z, sino que ahora la de z se transforma en, donde dice z, tengo que escribir m tangente, donde dice raíz cuadrada, tengo que escribir m secante, y donde dice diferencial de z, tengo que escribir m secante cuadrado. Entonces la nueva integral va a ser también una función racional, pero donde ya va a aparecer otra variable que en este caso va a ser t. Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo se pide calcular la integral de 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 2x más 5. Procedo a completar cuadrado. Acá no tengo problema con el coeficiente de x cuadrado, entonces directamente trabajo acá adentro. Y entonces, al sumar y restar 1, esto me queda un trinomio cuadrado perfecto hasta acá, que es el cuadrado de x más 1, y al hacer menos 1 más 5 me queda más 4. Entonces, la sustitución que voy a hacer es x más 1 igual a z, por lo tanto eso se transforma en raíz cuadrada de z cuadrado más 4, y arriba, en vez de diferencial de x, va a ir el diferencial de z. Y esto entonces es lo que vamos a usar nosotros para armar el triángulo rectángulo. Esto quizás no convenga aplicar como en el ejemplo donde vimos recién que era m cuadrado menos z cuadrado. Quizás no les convenga que aplicar sustitución trigonométrica porque hay una forma más rápida de hacerla, pero lo vamos a hacer por sustitución trigonométrica. Bueno, trabajando entonces con esto, lo que vamos a hacer es el triángulo rectángulo, nuevamente, reitero acá en este tipo de sustitución, en el caso 2, la hipotenusa va a ser z cuadrado más 4, o más m cuadrado. Voy a tomar el cateto opuesto a t como z, y esto va a ser m. m cuadrado es 4, por lo tanto m es 2. Bueno, la tangente de t según este gráfico es z sobre 2, por lo tanto z es 2 por tangente. El diferencial de z es 2 secante cuadrado diferencial de t. La raíz cuadrada de z cuadrado más 4 directamente va a ser entonces 2 por secante de t. ¿Sí? Haciendo la sustitución de z igual a tangente. Entonces, volvemos a la integral ya en función de z, que la escribimos en función de t, y me va a quedar. En vez de diferencial de z, escribo lo que está acá, 2 secante cuadrado de t diferencial de t. En vez de la raíz, escribo 2 secante,
se simplifica el 2 y el cuadrado con la secante de abajo, y esto va a ser igual al logaritmo del valor absoluto de secante más tangente más constante de integración. ¿De dónde sale esto? Esto es por medio de una sustitución, por medio de un artificio matemático, que lo vamos a ver en otro ejemplo. Acá vamos a tomar directamente el resultado. Vamos a decir entonces que una primitiva de secante es el logaritmo de secante más tangente. Acá nuevamente tenemos el problema de que esto esté expresado en función de t. Entonces vamos a volver de nuevo a la variable z, viendo que tangente de t es z sobre 2, y tengo que ver en el gráfico la secante de t. La secante es 1 sobre coseno. El coseno es 2 sobre hipotenusa. La secante sería la raíz cuadrada, o sea, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, en base al triángulo que tengo dibujado ahí, yo puedo decir que esto se va a hacer el logaritmo del valor absoluto de la suma de la hipotenusa dividido el cateto adyacente más z sobre 2 más constante. Y tengo que volver a la variable original, es decir, z, recordando que era x más 1, esto me va a quedar raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado más 4, todo dividido 2 más x más 1 sobre 2 en valor absoluto el logaritmo. Ahora pasamos al caso 3. En el caso 3, recordemos que el último caso posible que podemos ver va a ser cuando este cuadrado o esta cuadrática se pueda transformar en z cuadrado menos m cuadrado. Entonces vamos a trabajar con uno de los dos triángulos rectángulos que propongo acá. Se puede trabajar con cualquiera. Yo voy a trabajar con el de la izquierda. En este caso la hipotenusa es z en cualquiera de los dos triángulos. Entonces, trabajando con el primero, yo veo que la secante de t va a ser hipotenusa, z dividido cateto adyacente. De ahí puedo deducir que z es m secante y el diferencial es m secante tangente diferencial de t. Todo esto se hace para poder utilizar una identidad trigonométrica. Cuando vaya a encontrar raíz cuadrada de z cuadrado menos m cuadrado, z se reemplaza por m secante, sale el m fuera, pues sale como cuadrado y después fuera de la raíz, y me queda secante cuadrado menos 1, que es tangente cuadrado. Al estar dentro de la raíz, esto se transforma en tangente. Entonces, la integral nueva que tenía, la integral de la función racional nueva que tenía en función de z, ahora se va a transformar en la integral de otra función racional donde z se reemplaza por m secante, la raíz cuadrada por m tangente y el diferencial de z por m secante tangente diferencial de t. ¿Sí? Bueno, esto parece muy complicado, todas las letras que están involucradas, pero en realidad cuando se ponen números se vuelve más sencillo. Entonces vamos a ver un ejemplo donde tengo que calcular la integral de diferencial de x sobre x cubo sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos m. Por el tipo de cuadrática que tengo involucrada, yo sé entonces que esto tengo que considerarlo. Bueno, el triángulo más fácil para considerar va a ser cuando esto es el cateto opuesto y x es la hipotenusa. Fíjense que en este ejemplo no tuve que pasar por una variable previa z, porque esto ya lo puedo trabajar, digamos, no tengo forma de completar cuadrado, ya está, es x cuadrado menos 9, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar entonces la sustitución trigonométrica directamente en este triángulo y vamos a decir que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. De ahí sé que x es 3 veces secante, que el diferencial es 3 secante tangente, diferencial de t. Y que la raíz cuadrada, en definitiva, me va a quedar 3 tangente de t. Si recuerden que acá reemplazo x por 3 secante cuadrado, saco factor común 9,
sale fuera de la raíz como 3, me queda una identidad que es raíz cuadrada de secante cuadrado menos 1 y por lo tanto me queda la tangente. Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar esta integral en la nueva variable? En vez del diferencial va 3 secante tangente diferencial de t. En vez de x cubo es 3 secante de t al cubo. Y en vez de raíz cuadrada es 3 tangente. Entonces, simplificando un poco, la tangente y tangente se va, una secante se va con secante cubo, queda secante cuadrado abajo, y acá el 3 al cubo me queda 27 y el otro 3 con el 3 del denominador desaparece. Entonces me queda diferencial de t sobre 27 secante cuadrado, que es lo mismo que 1 sobre 27 por coseno cuadrado. ¿Sí? No vamos a explicar cómo resolver coseno cuadrado en este momento. Aceptemos que el resultado va a ser, o una primitiva es la que está escrita acá. Bueno, entonces me va a quedar 1 sobre 54t más un medio de seno de 2t más la constante. Lo que tengo que hacer es volver a la variable x. T lo tengo que sacar de alguna relación de acá. Y seno de 2t tengo que ver cómo hacerlo, porque en el gráfico está t. Entonces me queda que t, en la relación que hay en este triángulo, como yo sé que coseno de t es 3 sobre x, t va a ser arco coseno de 3 sobre x. ¿Sí? Y después, un medio de seno de 2t es un medio de 2 por seno de t por coseno de t. En definitiva, acá tiene que decir seno de t por coseno de t. El seno sale de cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno sale de cateto adyacente sobre hipotenusa.